Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía. En concreto estamos en el punto 1384. Tiene este epígrafe: tomad y comed todos de él, la comunión. Leemos el primer punto. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Un punto cortito este, pero la verdad es que bien intenso. Este pasaje del Evangelio es Juan 6:53. Vamos a leerlo un poco en su contexto. Fijaros que aquí se habla de que el Señor hace una invitación urgente. Esto fue escandaloso cuando Jesús lo pronunció. De hecho, vais a ver que cuando el Señor pronuncia este discurso eucarístico allí en la sinagoga de Cafarnaúm, muchos se escandalizan porque Jesús está hablando con mucha contundencia. Creo que también en nuestros días escandaliza esta palabra de Jesús, porque estamos en una cultura en la que se permite que alguien tenga su sensibilidad religiosa, ¿no? Se nos permite que tú, en tu interior, en tu conciencia, pues tengas ese tipo de, entre comillas, aficiones. Bueno, si a ti te va eso, pues bien, vale, ¿no? Pero lo que comienza a ser ya bastante más escandaloso es una frase como esta de Jesús: si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrás vida eterna. Esta frase sí que es escandalosa. Lo fue en aquel tiempo, como vamos a leer ahora, lo fue en aquel tiempo y lo es también en nuestros días. Pues porque el hecho religioso en nuestros días se admite en un contexto de afirmación de libertad religiosa, en que cada uno, en el interior de su conciencia, pues él verá, se respeta su sensibilidad, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto que nosotros creemos en un principio de libertad religiosa, ¿eh? Por supuesto que creemos en ello. Y que cada uno debe de tener la posibilidad de poder profesar lo que su conciencia conoce como verdad, y por lo tanto debe existir ese principio de libertad religiosa. Sí, de acuerdo. Pero es que libertad religiosa no solo es eso. La libertad religiosa responde a la obligación que tenemos en conciencia de adherirnos a la verdad que nos es revelada. Es que la palabra libertad religiosa tiene una cara y una cruz. No solo es una libertad de elegir tú, sino también es una obligación de adherirte en conciencia a lo que te es revelado como verdad plena. Y pues entonces es que, claro, no existe libertad si no es correlativa, si no está al servicio de un deber de conocer la verdad. O sea que allí escandalizó el que Jesús dijese una frase tan contundente como esta: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Vamos a ver un poco el contexto de ese discurso, que es un discurso que levantó ampollas, como digo. Dice Jesús, a partir del versículo 34, leo, del capítulo 6 de San Juan: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda ninguno de los que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Atención, ya que comienza aquí el escándalo, comienza aquí diciendo: los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?
¿cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Es decir, solo Cristo ha visto al Padre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne para vida del mundo. Continúa aquí el escándalo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me coma vivirá por mí. Llega un momento en que ya se monta el escándalo, y entonces muchos, dice aquí, muchos de esos discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Bien, como veis, es un momento en el que el escándalo se está produciendo en la medida en que Jesús se revela ante ellos, se descubre ante ellos como el Verbo de Dios, como el único que ha visto al Padre, el que es enviado por el Padre, el camino objetivo, camino, verdad y vida, que el Padre ha enviado para llegar a Él. Se van escandalizando en la medida en que van escuchando un camino, una formulación tan concreta de cuál es el camino para llegar al Padre, que es la comunión. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Se produce ahí una crisis, como también se produce en nuestros días. Porque es que esta es la clave del asunto. Mientras que únicamente se proponga una religiosidad como si fuese una oferta para determinadas sensibilidades, ¿no? Bueno, pues si para ti esto te ayuda en tu camino, y bueno, si en tu sensibilidad esto pues te viene bien, si encaja con tu... Bueno, pues entonces acércate a la comunión, acércate a la misa, ¿no? Bueno, si no de lo contrario, pues ya tendrás otros caminos, otras formas distintas de relacionarte con Dios, etcétera. Esto, si se plantease de esta forma, no causaría ningún escándalo. Ningún escándalo a la mentalidad secularizada de nuestros días, ¿no? Pues se diría, pues perfecto, venga, de acuerdo. Pues cada uno que vea según su sensibilidad. Parece como que se diría, la religiosidad es pues un camino que libre y voluntariamente, pues cada uno elegimos, pues para que veamos de cómo se conjuga la espiritualidad con nuestra sensibilidad, ¿no? Bueno, pues esto sería casi la tentación de nuestros días. Hacer una especie de religiosidad de consumo privado, según se adapte a mis peculiaridades, etcétera, etcétera. Pero es que no es así, es que eso sería una manipulación del hecho religioso. Es una deformación, un querer creer que Cristo no es el camino, la verdad y la vida, sino un camino para quien le venga bien, una verdad entre muchas, y una vida pues para quien le haga bien, como se dice por ahí, ¿no? Si te hace bien, pues lo coges, y si no te hace bien, pues lo dejas. No. Cristo es el camino, la verdad y la vida con artículo determinado. El Padre, antes de que nosotros pensásemos en Él ya había trazado un puente, ¿no? Un puente de comunión entre la divinidad y entre la humanidad. Y ese puente tiene un nombre propio, es Jesucristo. Y este es el escándalo de la encarnación. Escándalo digo porque, claro, el hombre se encuentra
con que tiene un camino para recorrer, y cuando el hombre es muy manipulador del hecho religioso y pretende él hacerse, yo mi camino, yo mi forma, No, el Señor nos ha trazado ese camino en Jesucristo. Ese escándalo, por lo tanto, ese escándalo que se produjo allí en la sinagoga de Cafarnaún, se produce en nuestros días ante esta misma frase de Jesús: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y dice el punto del catecismo que el Señor nos dirige esta invitación urgente le llama. En efecto, porque hay que decir que nos apremia el amor de Cristo, nos apremia la verdad de Cristo. Entendamos qué significa esto de que me apremia el amor de Cristo o me apremia la verdad de Cristo. Porque en el fondo es la fuerza de la verdad que es conocida en mi conciencia. Pero lo que me apremia no es mi conciencia, sino la verdad que he conocido en mi conciencia. No es la conciencia la que obliga, sino la verdad que ha sido conocida por mí. La verdad, la caridad de Cristo. Esa frase Paulina nos apremia el amor de Cristo. Me apremia su verdad, me apremia su amor. Es que daros cuenta de que uno de los mayores pecados que puede cometer el hombre, pues es el desprecio de los dones de salvación, ¿no? Imaginaros que un padre le dice a su hijo: hijo, con mucho esfuerzo, pues he ahorrado, he trabajado para ahorrar y para darte este regalo que es signo de todo el amor que te tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de haber trabajado, etcétera, te doy este regalo concreto. Y el hijo dice: pues mira, yo tenía otros planes, ¿eh? Te lo agradezco mucho, pero yo la verdad es que no quiero tus regalos, ¿eh? Que yo prefiero hacer las cosas a mi forma. Y bueno, pues en el fondo pues es un pecado de desprecio. Es un pecado de desprecio a su padre. Bueno, pues exactamente lo mismo hacemos nosotros cuando Cristo entrega su vida, entrega su carne, entrega su sangre como banquete de amor. Y uno dice: sí, está muy bien, pero es que mi sensibilidad religiosa, pues, no es que lo rechace, ¿verdad? Pero vamos, que ahora mismo estoy a otras cosas. Bueno, pues es un pecado de desprecio y de rechazo a un amor que nos apremia ese amor de Cristo. Esto es lo que cuesta entender a nuestra mentalidad secularizada. El hecho de que exista un pecado de desprecio a los dones de Cristo, un pecado de no hacer aprecio. Entender que el pecado no solo es, pues eso, no, yo ni mato ni robo, yo no hago nada o ningún mal a nadie. Vamos a ver, el primer pecado es una falta de sensibilidad hacia el amor de Dios que se me revela, se me descubre, y como ese hijo que le dice a su padre que se ahorre ese regalo que con tanto esfuerzo que quiere ofrecerle, pues de la misma forma nosotros, el posicionarnos con indiferencia, ¿no?, ante la Eucaristía. Indiferencia es no sentir necesidad de ella, claro. Indiferencia es no darse cuenta que es el don de salvación, ¿no? Indiferencia es, pues claro, no distinguirlo y no priorizarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese pecado de indiferencia, pues es que es un pecado grave. Tenemos una visión totalmente horizontalista de lo que es el pecado, que mientras que no haya alguien que grite ¡ay!, ¿no?, porque le hemos pisado el callo, pues parece que no estamos pecando contra nadie, y es totalmente falso. O sea, el pecado, antes de nada, pues tiene una dimensión vertical. Es una falta de respuesta al amor de Dios. Dios te ama, te quiere, te ofrece su cuerpo y su sangre. Igual tú le dices: es que estoy muy ocupado y tengo otras cosas que hacer hoy, ¿no? Por eso dice este punto del catecismo: invitación urgente a recibirle. Invitación urgente a recibirle. Es tanto lo que nos ofrece Cristo a la Eucaristía, que el no hacerlo, que el no recibirlo como un regalo esperado por el hombre, como un regalo anhelado por el hombre, ya supone un pecado por nuestra parte. Ya supone un pecado de indiferencia muy grave. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.